Voy a empezar por este músculo, en particular platisma, un músculo que está en cara anterior de la zona del cuello. Ahí vamos a estar viendo lo que es el origen, tejido blando básicamente, cercano a la clavícula, extremo interno. Las inserciones a nivel de mandíbula, borde inferior. Vemos que tienen una dirección las fibras hacia cefalar, desde caudal a cefalar, de abajo hacia arriba. En cuanto a la vascularización, podemos decir que le irrigan sangre al tejido mismo, lo que es la arteria facial. En este caso estamos viendo la zona derecha en sí. Y se puede decir un poco de la inervación, lo que tiene que ver con el nervio cervical 7, el séptimo paracraneal. Es la parte de lo que es el nervio facial, básicamente. El esternocleidomastoideo. Vemos que este músculo, como para individualizarlo un poco, va a tener dos orígenes. Básicamente el primero, que viene siendo manubrio del esternón. Este es el esternocleidomastoideo derecho. Y el otro origen es clavícula extremo interno, borde superior. Una de las inserciones es el hueso temporal, como lo estamos viendo, a nivel del borde inferior. Y la otra inserción es a nivel occipital. Entonces, un músculo interesante porque permite diferentes movimientos. Por un lado, porque participa de todo lo referente a los movimientos respiratorios, es decir, expande las costillas, elevación de las mismas cuando el paciente toma aire. Otra de las funciones es la flexión de cuello. Ahí participan los dos esternocleidomastoideos cuando hay una flexión anterior en este caso. Aquí tenemos la flexión lateral, o mejor dicho, inclinación lateral también se le dice. Aquí estamos viendo inclinación hacia el lado derecho, participa el esternocleidomastoideo derecho en sí, se contrae. Y aquí podemos ver la rotación de la cabeza, cuello, en donde participa el esternocleidomastoideo contralateral. Significa que si hay una rotación derecha, es el esternocleidomastoideo izquierdo el que participa. En cuanto a la vascularización, la arteria tiroidea superior es la que le irriga oxígeno al tejido y la vena tiroidea superior también la que recibe dióxido de carbono. El nervio espinal o accesorio paracraneal 11 es el que le permite los movimientos que acabamos de ver en cuanto a la inervación. Vamos a ocultar este músculo y también el platisma para poder ver un poco más la parte de los músculos de la zona media. Este es el esplenio de la cabeza. Vamos a ver que tiene diferentes orígenes. Vértebra T3, T2, T1, hasta la C3, de abajo hacia arriba, del cefalar a caudal. Estos son los orígenes. Y dos inserciones, básicamente occipital y hueso temporal. Irrigación es la arteria profunda cervical. Inervación ramo dorsal de C3. Bien, ocultamos este músculo. Vamos a esplenio cervical. Aquí también tenemos diferentes orígenes, desde T6 y T3, pasando por T4 y T5 obviamente, hacia C2 que es axis y hacia C1 que es atlas. O sea que origen e inserción lo estamos viendo ahí. Irrigación es la arteria occipital y la inervación ramo dorsal de C6.
Vamos a ocultarlo un poco. Vamos a un poco más profundo. Longuísimo de la cabeza. Bueno, aquí tenemos vértebra T2, T1, C6. Como orígenes, inserción temporal, irrigación de este músculo, el occipital, en este caso derecho. Y en cuanto a la inervación, también vemos ramos a nivel torácico. Muy bien, ocultamos ese músculo para ver un poco más en detalle. Vemos el elevador de la escápula, función misma, eleva la escápula, el nombre ya está comentando bien la función que tiene. Distintos orígenes, atlas, axis, C3, C4. Inserción misma, escápula, vendría a ser borde superior extremo interno, básicamente, que recordemos el occipital, el hueso de escápula tiene una forma triangular, con una base superior y un vértice inferior, por lo tanto el extremo interno, por así decirlo, o vértice interno, esa es la inserción de este músculo. La irrigación dada por la dorsal, arteria dorsal de la escápula, rama de la cervical transversa, que a su vez es una rama de la subclavia. Y la inervación dorsal de la escápula, C3, C5. Bien, ocultamos. Vemos semiespinoso de la cabeza, ya en plano mucho más profundo. Aquí podemos ver 4 orígenes, C7, C6, C5 y C4, y van directamente a occipital. Irrigación es la profunda cervical. Inervación ramo dorsal de C7. Muy bien. Ocultamos y vemos el escaleno medio. Varios orígenes, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Inserción primera costilla, borde superior. Irrigación tiroidea inferior, que a su vez es una rama del tronco cervical y esta de la subclavia. Inervación nervio espinal de C6. Ocultamos para ver un plano más profundo. Iliocostal torácico. Bueno, diferentes orígenes e inserciones. Desde la costilla T12, T11, hasta la séptima. Y las inserciones son a nivel sexta costilla, quinta, cuarta, tercera y segunda. Primera costilla y las inserciones a nivel de C7. Irrigación de este músculo iliocostal torácico es la primera intercostal, esta arteria. Inervación ramo dorsal de L3. Muy bien, esto básicamente es a nivel de músculo iliocostal.